Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola. Niños, buenas tardes con todos. Les pido un favor especial. No ingresen al aula con sus micrófonos encendidos. Buenas tardes con todos. No enciendan sus micrófonos, por favor. Manténganlos apagados. Esperemos 2 minutitos más mientras sigue ingresando los compañeritos al aula. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No es necesario, por favor, encender los micrófonos. Tenga la bondad de mantener apagado su micrófono. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 24, 24. Buenos días, profe. Buenas tardes.
Listo. Vamos a iniciar con los asistentes. Están 30 participantes, incluidos la profesora, ¿no? O sea, yo. Eso quiere decir que están 29 estudiantes. Perfecto. Todavía no tenemos la presencia de nuestro inspector, que es la persona que nos va a ayudar vigilando el proceso, ¿no? Que todo se lleve con normalidad. Bueno, queridos estudiantes, para mí es un gusto tenerlos, aunque sea por este medio. Sabemos que la situación no está como para poder todavía asistir a nuestras aulas de clase. Es lamentable, es muy penoso debido a todo lo que conlleva, ¿no? Todo este proceso. Entonces, voy a iniciar compartiendo pantalla, ¿sí? Para dar unas breves indicaciones. ¿Me va a escuchar? Alce la manito las personas que me están escuchando lo que estoy diciendo. Perfecto, tengo la atención de todos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Yo voy a compartir pantalla para darles las indicaciones pertinentes, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de que usted a lo mejor por no saber cometa algún error durante este proceso. Tiene que tomar en cuenta, por favor, eso de manera muy especial, que el momento que se está dando la clase, yo voy a estar pues ocupada y preocupada en que el conocimiento llegue hacia usted, ¿sí? Pero vamos a tener que, por favor, limitar la conversación de los chats. El chat es únicamente para preguntas hacia la profesora de algo que usted esté dudando. Y yo, en medio de la clase, voy a permitirme responder a esas preguntas. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Entonces, usted no debe hacer absolutamente nada más en el chat. No es para los compañeritos. Yo sé que se están viendo este rato. Yo sé que necesitan también el hecho de conversar con ellos y demás. Pero este momento no es para conversar por medio del chat, ni tampoco vamos a encender los micrófonos para conversar y saludarnos. Todavía no. Es momento de leer las instrucciones y ver cuáles son las disposiciones, ¿sí? Voy a compartir pantalla, chicos. E iniciamos nuestra clase. Les pido de la manera más comedida que por favor, quien tenga algún inconveniente en el internet, quien tenga algún inconveniente de señal o no tenga la banda ancha necesaria para hacer este tipo de actividad, puede apagar su cámara, pero no puede irse, por favor. Puede apagar su cámara mientras se hace la presentación de la clase, ya que eso consume también los megas y a lo mejor puede hacer que se corte la comunicación y demás. Entonces, es para facilitar que su proceso sea completo. Sin embargo, usted debe estar ahí presente, ¿sí? Por favor. Ya, voy a admitir 2 compañeritos más. Es fundamental la puntualidad, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Entonces, lo primero, ahorita que nos estamos dando cuenta
es fundamental tener la puntualidad, ¿no? La clase empieza a las 3 de la tarde, todos debemos estar ya intentando conectarnos unos 4 minutitos antes para evitar que uno tenga que retroceder a la información, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla y lo mismo voy a hacer yo, voy a detener mi video. Yo solamente voy a estar oculta para el proceso, ¿no? Listo, ahora sí. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adorémosle. Mientras seas obediente, Dios te sostendrá. Una frase más de nuestro padre y fundador, San Juan Bautista de la Salle. Iniciamos, estimados estudiantes, recordando cuáles van a ser las indicaciones previas para el proceso de clase en la plataforma Zoom. Y voy a dar lectura a estas recomendaciones. Estimados estudiantes y padres de familia, enviamos los horarios de clase para la plataforma Zoom que se desarrollará a partir de esta semana. Como ustedes pueden observar, constan todas las asignaturas correspondientes a este grado. Cada cual recibió ese mensajito. Para que pueda desarrollarse el proceso de manera efectiva, solicitamos considerar los siguientes aspectos. Dentro de la plataforma Zoom, cada docente tiene un ID, que es el proceso con el que usted ingresó este momento. Este ID es personal, que no cambiará durante todo el periodo, es decir, no habrá cambios semanales. Con ese ID usted va a ingresar todo el tiempo, querido estudiante. No va a tener necesidad de pedir el link ni nada para ingresar a las reuniones de Zoom, porque con el mismo ID usted se va a permitir hacer el ingreso. Se tendrá 2 horas de clase en cada asignatura. Las horas de clase no son horas de 40 minutos ni de 60 minutos. Como especifica a continuación, son de 20, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ese tiempo, tratar de que sea óptimo. Separadas en 2 periodos con un intermedio de 5 minutos. Esta sesión se va a cerrar luego de los minutos que tiene, los 20 minutos. Se va a cerrar y usted va a volver a ingresar con el mismo ID 5 minutos después, o puede hacerlo enseguida, que no hay problema. Yo estaré esperando igual en la plataforma para que usted vuelva a conectarse. Se solicita ingresar al Zoom en la hora indicada, por favor. Por primera vez, lo que les estaba comentando. Hay estudiantes que ingresan luego y eso dificulta el hecho de tener que retroceder a dar las indicaciones, ¿sí? Terminado el primer periodo, se cerrará la primera parte. A ver, por favor, ¿quién está rayando la pantalla? Tenga la bondad. Se solicita ingresar a Zoom en la hora indicada e ingresar el ID señalado con negritas. Terminado el primer periodo, se cerrará la primera parte y ustedes deberán volver a ingresar con el mismo ID. Es importante señalar que ya no trabajaremos con clases en Classroom. Esta plataforma servirá de repositorio, quiere decir que cualquier necesidad que tenga usted de volver a revisar el material, eso va a estar ahí guardado, como los videos de refuerzo, grabaciones, tareas o mensajes. Para esto, los estudiantes tienen que recordar que deben estar bien presentados, sin pijama, sin gorra, sin gafas. No es momento para servirse bebidas ni alimentos. Es imprescindible organizar los horarios del hogar. No tener
un celular a la mano porque causa distracción. Ubicarse en un lugar que no tenga distractores, ni bulla alrededor, ya que interfiere en el proceso de la clase. Requiere la colaboración completa de la familia o de la persona que esté a su lado para evitar lo que acabaron de hacer, rayar la diapositiva el momento que yo compartí pantalla, ¿sí? Todo esto va a tener un proceso, queridos estudiantes. Esto no se queda así, debido a que esto es exclusivo a los valores que se imparte dentro de la institución. Todo esto se ve luego con la grabación quién fue la persona que lo realizó, ¿sí? Entonces, para tener en claro esas cosas, por eso son las indicaciones que le estoy dando, para que usted no incurra en este tipo de situaciones que al final estropea el hecho de seguir en la instrucción que usted necesita. Tener a la mano los materiales necesarios para la hora de clase, mantener activada la cámara y apagado el micrófono. En este sentido, yo le he dicho, para que usted no tenga inconveniente por el hecho de la señal del internet, apague su cámara para poder tener la clase efectiva, pero no es que usted va a apagar y se va a ir. Tiene que estar ahí atendiendo cada instrucción que se le va dando y el aprendizaje que va teniendo, ¿no? El sonido debe ser activado solo cuando el docente lo solicite. Utilizar el chat solo en casos necesarios dentro del proceso de clase. No puede utilizar el chat cada vez que usted quiera saludar a un compañero. Tiene que ser solamente para preguntas de la clase. Revisar permanentemente la plataforma Classroom porque allí se seguirán enviando mensajes hasta ya familiarizarnos con la nueva plataforma Moodle, ¿no? Que entra a su uso a partir de la siguiente semana. Con un fraterno saludo lasallista, la magíster Elizabeth Vargas, coordinadora académica de Educación General Básica Media, es quien nos imparte estas indicaciones, ¿sí? Ahora sí, vamos a... Muchas gracias. Quien retiró lo que hicieron, ¿no? Vamos a iniciar ahora sí con el proceso de clase. Y continuamos con el siglo XX, crisis económica y la defensa de los derechos sociales. Los impactos de la crisis en la vida política. 1938, un año que hemos visto que han tenido constantes alteraciones y tensiones políticas y económicas debido a una serie de procesos, ¿no? Estos procesos llevaron en algún momento de la vida de las personas a un proceso bastante complicado, una crisis que se recuerda a nivel mundial bastante complicada, debido a que existieron muchas disfunciones dentro de lo que eran los gobiernos, ¿sí? Esta crisis fue llamada la Gran Depresión, también conocida como crisis del 29. Fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se vinculaban a esta crisis, ¿no? Cada uno de esos países fueron siguiendo adelante, pero no fue inmediato. Obvio, países que tenían mayor capital económico iban saliendo a medida de que sus productos, sus intercambios seguían en aumento, mientras que los países con menos desarrollo, hablemos de los países sudamericanos, por ejemplo, se tardaron, ¿no? Se tardaron porque este proceso, salir de una crisis no es fácil, especialmente cuando no se tiene un fondo, algo que lo ampare.
¿sí? Entonces, esta crisis se extendió hasta finales de la década de los años 30 y principios de los 40. Fue la depresión más larga en tiempo de mayor profundidad que afectó a un gran número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como un paradigma, algo que no está muy cierto todavía, de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía en escala mundial. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York. Aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido una baja, ¿no? Y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Esta depresión tuvo efectos devastadores en casi todos estos países, ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia. De modo que cayeron la renta nacional, los ingresos, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió. El desempleo en los Estados Unidos aumentó un 25% y en algunos países el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron muy afectadas, especialmente las que dependían de esta industria pesada, de este intercambiar productos, enviar materias primas y demás, ¿no? La industria de la construcción también fue una de las que se vio mayormente afectada. Se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60% de pérdida en total. Ante esta caída, la demanda de las zonas dependientes de las industrias del sector primario con pocas fuentes alternativas de empleo fueron las más perjudicadas, ¿sí? Especialmente, como vuelvo y repito, las zonas del sur, ¿no? De América del Sur. Bueno, este ha sido un proceso bastante complicado en el que, como vuelvo y repito, la gente de todo el mundo lastimosamente se vio muy afectada. En nuestro país, el gobierno de Alberto Enríquez Gallo tiene una función bastante particular, ¿sí? Él fomentó la modernización y democratización del Estado ecuatoriano. Lo llevó a ser partícipe de una elección libre, popular, que sea del pueblo, ¿no? Durante ese tiempo hubo algunas leyes, entre estas, la ley del matrimonio civil, el código de menores, la ley de asistencia social, el aumento de empleados públicos, profesores, policías y militares. La clase media de la sociedad ingresaron a una escena política en la lucha de los derechos e intereses. ¿A qué se refiere esto? A que empezaron a tener protagonismo los actores sociales del pueblo, ¿no? Todas estas congregaciones o sindicatos que se llamaban, ¿no? Un grupo de personas obreras que se dedicaban a laborar dentro de las grandes empresas empezaron a reunirse para poder hacer una protesta, un reclamo, porque no tenían sus remuneraciones debidas al trabajo que realizaban, ¿sí? Eso era una constante en este tiempo. El reclamo asertivo de todas estas remuneraciones que no eran en beneficio del empleado. Siempre el empleador abusaba de este tipo de remuneración y más aún del tiempo que dedicaban al trabajo, ¿no? Y a la mano de obra. La producción en 1938. Las grandes producciones eran en el lado de la costa, productores del litoral, empleados bancarios, los pequeños y medianos comerciantes presionaban e influían en la vida pública y política del país.
Esto nos deja mucho también que pensar. Les comento, en aquella época, las personas de la costa influenciaban demasiado el poder económico del país, debido a que tenían grandes producciones. Por ejemplo, la mayor que veníamos viendo era la producción del cacao, ¿no es cierto? Entonces, esa fue una producción que despuntó en aquel momento. ¿Por qué? Debido a que la gente se dedicó a sembrar y cosechar este producto. Lo enviaron a países extranjeros y los países extranjeros de aquí del Ecuador se lo enviaba como materia prima. Y en los países extranjeros lo elaboraban y hacían un producto final. Con el cacao, por ejemplo, podríamos hablar de materiales cosméticos, a lo mejor de aseo, productos comestibles. Entonces, de aquí se enviaba la materia prima. Allá lo transformaban en productos para beneficio del resto de la gente, ¿no? Entonces, de aquí mucho se exportaba ese material, pero la gente que se dedicaba a trabajar, a sembrar y a cosechar, eran los obreros. Pero quienes tenían mayor rentabilidad en este proceso eran los dueños de las tierras y las personas que empleaban a estos obreros. Entonces los obreros eran explotados, estas personas usualmente del litoral, porque era ahí donde se sembraba el cacao, ellos eran quienes manejaban, monopolizaban todo este tipo de situaciones y metían su manito en lo que era la política. ¿Por qué? Porque ellos eran el sector poderoso, los que podían decir a un gobierno qué hacer y qué no hacer durante este proceso. Entonces, por eso se dice, monopolizaban, a lo mejor intervenían en todas estas decisiones políticas, porque a lo mejor no les beneficiaba a ellos para nada el hecho de las leyes y demás. Entonces, ellos lo que hacían era hablar con el gobierno y pedir que se les baje impuestos, que no se les cobre rentas y demás, porque eran grandes extensiones de terreno, ¿no? El debate sobre los derechos sociales, las reformas legales, el Código de Trabajo y Seguridad Social eran una de las partes que estas personas, estos productores, luchaban para que sea todo a favor de ellos. Y prácticamente no puede ser todo algo igual. Entonces, era a favor de los grandes industriales, pero era en perjuicio para la gente obrera, ¿no? Dependiente de estas empresas. Este proceso favoreció a un grupo pequeño y la mayoría de obreros continuaron sin beneficio. Entonces, toda esta época, este año, desde los años 30 hasta cerca de llegar a los 40, 1940, fue un proceso de transiciones, de cambios, de tratar de conservar y al mismo tiempo tratar de tener un respaldo para los obreros. Sin embargo, ocurrieron demasiados disturbios, ¿no? Tenemos también en cuenta que hubo un grupo de personas que murieron en lograr de que todo esto tenga un fin y cambie, ¿no? Bueno, vamos a... Realmente esta situación está un poco complicada porque no sé quién es el pequeño que está interrumpiendo con los rayones y demás. Bueno, pero hay, como digo, la persona que está pendiente de eso y lastimosamente pues habrá algún tipo de situación con respecto a ese comportamiento. Voy a empezar por contestar las preguntas, ¿sí? Dice, buenas tardes, profe.
Voy a abrir mi video. Listo. Había aclarado, queridos estudiantes, que no iba a tener abierto mi cámara porque eso dificulta el hecho de pasar las diapositivas, ¿sí? Entonces, como ya mismo se cierra esta sesión, voy a compartir un poquito las preguntas, ¿sí? Dice, no enciendan el micro. Profe, perdón, se me apagó la cámara, no hay problema, Sergio. Con tal de que estés ahí, presente en la clase. Profe, no se ve nada para leer o para copiar. No es necesario que copie, por favor, nada, porque esta clase queda grabada. Y también, aparte de que queda grabada, usted puede ver las diapositivas y todo el material en el Classroom, ¿sí? Apenas se acabe la clase, yo subo este material al Classroom y usted puede verlo sin ningún inconveniente. Y la clase, pues, también la voy a compartir porque esta clase está siendo grabada. Voy a compartirla igual en el Classroom. ¿Está entendido? ¿Sí? Listo. Sí. Sí. No encienda el micrófono, basta con la manito, así nos comunicamos ahora. Perfecto, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, perfecto. Muy bien. Listo, dice... profe, está bloqueada su pantalla, es lo que les estaba comunicando, profe. Yo rayé, pero ya quité la raya. Bueno, espero. Ya, profes, ya se le acabó el tiempo. Ya casi. Yo no fui ahora, profe. Nos quedamos. Listo. Ahora sí, vamos a salir de la clase y vamos a volver a ingresar, por favor, ¿sí? Los espero. Chao. 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 Chao, profe. Chao. Profe, tenemos 5 minutos.